A veces uno cree que la vida se mide por lo que se tiene, por lo que gana o por lo que presume ante los demás. Pero con los años entendí que el verdadero valor está en no rendirse, en seguir creyendo que algo bueno puede pasar, incluso cuando ya no queda nada. Mi nombre es Marta y, en aquel tiempo que ocurrió esto, estaba casada con Raúl, un hombre bueno, trabajador, pero con una nube de frustración que lo perseguía a todas horas. Desde que nos casamos, él repetía una y otra vez la misma promesa. Ya verás, amor, un día de estos, te voy a llevar de viaje, te voy a comprar vestidos caros, un coche bonito y una casa como te la mereces. Vamos a vivir como reyes. Sé que ahorita me está yendo mal, pero va a haber un día donde ya no sea así. No sé por qué, pero tengo la corazonada que nos va a ir mejor. Yo solo sonreía con lo que me decía. También le comentaba de que, mientras él y yo estuviéramos juntos, que nos amáramos, para mí todo estaba bien. Pero en el fondo la verdad es que me dolía verlo así, con la mirada perdida cada quincena, viendo cómo el dinero se le iba como agua entre las manos, pagando deudas de aquí y de allá. Raúl trabajaba en una empresa de mantenimiento industrial. No ganaba mal, pero el sueldo apenas alcanzaba. Pagábamos renta, recibos, y a veces nos dábamos el lujo de una cena fuera de casa, con una botella barata de vino. Yo lo amaba así, con todo y sus frustraciones, con sus sueños que parecían imposibles. Pero él se sentía menos que los demás. Decía que todos sus amigos tenían algo que él no: éxito, dinero y mucha suerte. Él se quejaba por no tener lo mismo. Murmuraba cada vez que veía un coche nuevo estacionado frente a la casa, y hasta parecía que le daba coraje que a otros les fuera bien. Yo simplemente le decía que aún no era nuestro tiempo, que nuestra suerte estaba por llegar, que fuéramos pacientes. No teníamos hijos, quizá eso nos hacía más libres, pero también más conscientes del vacío que se iba haciendo entre nosotros. Yo entendía que ya trayendo hijos, y con el dinero que entraba a la casa, iba a ser muy complicado sobrevivir, llevar una vida digna. Yo trataba de animarlo, de hacerlo sentir suficiente, pero nada parecía hacerlo cambiar de parecer. A veces llegaba del trabajo callado, se sentaba en la mesa sin probar bocado, y constantemente se quejaba de nuestra situación. Yo ya no sabía si nuestra suerte cambiaría. Yo empezaba a perder la fe, pero aún así, estaba dispuesta a seguir al lado de mi marido, porque lo amaba de corazón. Y es que yo no me veía divorciada. Para mí aquello, pues no estaba en mi mente. A mí se me inculcó que al casarse era para toda la vida. Sin embargo, tenía una amiga, Rocío, quien tenía los pensamientos completamente volteados. Ella estaba recientemente divorciada, era alegre, y tenía esa manera de vivir y de ver la vida, como si nada le doliera. Siempre veía el lado positivo de las cosas. Ella era mi confidente, y una tarde me pidió que la acompañara a ver a una mujer que supuestamente leía cartas y hacía trabajos de brujería. Yo me reí, le dije que no creía en eso, que me parecía ridículo, pero igual por la confianza la acompañé, solo por curiosidad. La mujer se llamaba Celina, vivía en una casa vieja, de esas que parecen guardar secretos en cada esquina. Había olor a incienso, fotos de santos, velas encendidas por todos lados. Cuando nos sentamos, Rocío le contó que estaba cansada de estar sola, que ya llevaba varios meses divorciada y quería saber si algún día encontraría de nuevo el amor. Doña Celina barajó las cartas, muy misteriosa, con una mirada fija y realmente con una seriedad que me generaba un poco de incomodidad. Colocó las cartas sobre la mesa y comenzó a hablar. Le dijo a mi amiga que sí, que conocería a un hombre de cabello claro, con una cicatriz en la ceja, una mirada muy dulce y ojos verdes, que ese hombre llegaría para hacerla feliz. Yo apenas si pude contener la risa. Pensé que aquello era una especie de teatro armado para sacarle dinero. Sin embargo, mi amiga Rocío salió de ahí, encantada, convencida de que su destino ya estaba escrito. Con esto pasó el tiempo, 1 año para ser exacta. En cuanto en mi caso,
La vida nos seguía dando patadas. Mi marido seguía quejándose cada vez más y ya empezaba a fastidiarme. Sin embargo, lo increíble fue que para mi amiga Rocío, el amor le volvió a llegar. Y aunque no me lo van a creer, pero el hombre de quien se enamoró era idéntico al que doña Celina le había descrito. Se trataba de un comerciante de otra ciudad, amable, atento. Y por si fuera poco, con la cicatriz en la ceja, tal y como aquella bruja lo describió. Aquel par de enamorados se casaron a los pocos meses. Y la verdad es que yo le daba y daba vueltas al asunto. Aquello me dejó pensando, no porque creyera de pronto en la brujería, sino porque no entendía cómo una predicción tan absurda podía cumplirse al pie de la letra. Fue entonces cuando mi mente regresó a mi marido. Por esos días él estaba más triste que nunca. En el trabajo, por temas de la pandemia, le bajaron el sueldo. El dinero apenas si nos alcanzaba. La autoestima de mi esposo estaba por los suelos, y lo veía todas las noches sentado en la cama, contando los billetes arrugados de la quincena y repitiendo que éramos un fracaso como matrimonio. Fue entonces que me acordé de doña Celina y sabía que en ella podría encontrar una solución. A escondidas de mi esposo le conté a Rocío lo mal que estábamos y ella, emocionada, me dijo que fuera a visitar a Celina, que ella podría ayudarme, que en fin no perdía nada. Le dije que esas cosas me daban miedo, más después de ver cómo a ella se le cumplió completamente a la perfección lo que le había dicho sobre encontrar un nuevo amor. Yo le dije que esas cosas no eran gratis en la vida y que me daba miedo que algún día, si esa mujer me ayudaba, tuviera que pagar un precio caro. Al final mi amiga me terminó convenciendo. Rocío me pidió que llevara cosas personales de Raúl, alguna prenda, mechón de cabello, algo que tuviera su energía. Con esto me puse a buscar. Entre las cosas había una vieja billetera, había un poco de su cabello que encontré en el peine, y también llevé una camisa. Con esto mi amiga Rocío me acompañó, y ya estando ahí en la casa de la señora Celina, esta me miró por un buen rato, como leyendo mis pensamientos, y después me dijo: «Tu marido no tiene mala suerte, mija. Lo que tiene es un destino dormido. El problema es que él se la ha pasado quejándose. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo ideal es ser agradecidos con lo poco que se tiene, y créeme que después irás teniendo más y más, porque la vida bendice la buena energía, pero tu marido desconoce esto. Por eso está como está. Aún así no te apures, yo te voy a dar una ayudada, para que así le empiece a ir mejor, y vas a ver cómo te sorprendes, porque cuando menos lo esperes, él va a empezar a recibir tanto dinero que te va a dar la vida que te ha prometido. Te doy mi palabra. Solo te digo una cosa, muchacha. El único detalle que tendríamos que esperar es que tu marido no cambie con la suerte, con el dinero, porque a veces cuando una persona llega a tener poder, muestra su verdadera cara. Ahorita seguramente lo ves como perro patas para arriba, porque tiene la vida en contra. Pero una vez que tenga el sartén por el mango, vamos a ver cómo se comporta. Yo la verdad no recomiendo estos trabajos, pero si tú estás segura que él te ama y que todo va a ser felicidad, pues entonces vamos a darle». Con esto, Celina me pidió que escribiera sobre un papel una cantidad de dinero, no cualquier cantidad, una cantidad fuerte, la que yo quisiera, la que me gustaría ver en las manos de mi marido. Escribí una cifra absurda. Lo hice simplemente porque quería saber si aquello era real, si aquello pudiera funcionar. Celina colocó el papel dentro de la billetera, junto con un pequeño amuleto de metal. Estuvo haciéndole rezos, le pasó humo con el copal, y ya después me entregó la billetera envuelta en un trapo rojo. «Aquí tienes, muchacha. Guárdala bien bajo la cama. 21 días exactos. No la muevas, no la toques, y después todo empezará a cambiar. Posterior a esto la puedes guardar en otro lado. Eso no afectará para nada». Salí de esa casa con un nudo en el estómago. No sabía si había hecho una tontería,
o si de verdad algo iba a pasar. En casa, escondí la billetera bajo la cama y esperé un poco. Los días pasaron y nada. Raúl seguía igual, cansado, triste y sin ganas de nada. Así que empecé a insistirle, a motivarlo para que comprara billetes de lotería. Le dije que éramos buenas personas, que en una de esas, pues la suerte nos podía voltear a ver, y con eso, darnos la vida que queríamos. Él sonrió sin ganas, pero me hizo caso. Empezó a comprar boletos cada semana, lo suficientes para que no se afectara nuestra economía. Sin embargo, no ganábamos nada. Y al pasar del tiempo, me olvidé del amuleto, del papel, de aquella esperanza. Pero lo que sí tenía muy presente era el peso del silencio, la distancia que se abría entre mi marido y yo, y la forma en que, poco a poco, él empezó a dejar de mirarme como antes. Nuestra relación se volvió fría, y reconozco que el fracaso económico nos estaba llevando a la deriva. Pasaron los meses y la esperanza se fue apagando, como una vela olvidada. Yo tenía ya guardada la cartera y el amuleto dentro del cajón de mi ropa, ahí escondido. Jamás le dije nada a Raúl. Sin embargo, empezaba a llegar más tarde del trabajo, casi siempre con una mirada perdida, cansado. Apenas si hablábamos. Yo trataba de mantener la calma, de no reclamar, porque sabía que su orgullo estaba herido. Pero un día, sin aviso, me soltó lo que nunca quise escuchar. Marta, debo decirte que ya no puedo más. Me acaban de correr del trabajo y ya no quiero seguir arrastrándote conmigo a la miseria. Estoy cansado de ser un fracasado y la verdad ya no sé qué hacer. Me da pena verte así, fracasando conmigo. ¿Qué acaso con esto te conformas? Al menos yo necesito más, pero también sé que esta lucha es mía. Ya no puedo estar así contigo. Prefiero seguir solo y necesito el divorcio. Supe que se había rendido, que Raúl, el hombre que yo amaba, había decidido soltarme, no porque no me quisiera, sino porque no podía soportarse a sí mismo, viéndose como un fracasado, como un hombre pobre. Intenté hacerlo entrar en razón, pero su decisión ya estaba tomada. Al poco tiempo se fue de la casa con una maleta, dejando atrás solo el eco de sus promesas, el olor de su loción y un montón de recuerdos que para ese momento eran hermosos y que quedaban desvanecidos en un intento de una vida feliz. El divorcio se fue rápido, sin hijos, sin bienes que pelear. Solo quedamos él y yo, cada uno con su derrota a cuestas. Las primeras semanas lloré tanto que me quedé vacía, pero luego entendí que no podía seguir hundiéndome. Me refugié en un trabajo en una estética de barrio, donde cortaba cabello, pintaba uñas y escuchaba historias de otras mujeres que también habían sido abandonadas. Todas decían lo mismo: se fue buscando una vida mejor. Y sí, pensé que quizá Raúl también lo hacía por eso. Un par de meses después, mi hermano llegó a casa y sin rodeos me preguntó: «Oye Marta, ¿supiste lo de Raúl? Dicen que lo vieron en el centro, manejando un coche nuevo. Iba con una mujer joven, muy guapa, vestida como mujer ricachona. A mí me sorprendió cuando me lo contaron, pero pues no sé qué tanto tú sepas». Se me retorció el corazón. No era envidia, era desconcierto. ¿Cómo podía tener coche nuevo si hacía poco no tenía ni trabajo? Lo primero que pensé fue que se había juntado con una mujer adinerada, pero algo no encajaba. Raúl jamás hubiera sido así. Por lo tanto, busqué a su mejor amigo, Mario, un tipo que siempre se mostraba muy amable conmigo. Siempre supe que yo le gustaba. Yo lo sabía por la forma en que él me miraba, así que, al ser también un amigo mío, sabía que si hacía uso de mis encantos, podía sacarle la verdad. Lo invité a tomar un café. Tras un rato de charla, le fui sacando la verdad poco a poco, hasta que finalmente me confesó lo que nadie más se había atrevido a decir. «Híjole, Marta, no me juzgues, pero te voy a contar algo con la condición de que de verdad quede entre tú y yo.
no vayas a armar un escándalo, no repartas este chisme. Pero la verdad es que Raúl se ganó la lotería. Le pregunté que cómo había pasado eso, que cuándo había sido. Sí, Marta, se ganó la lotería. No fue el premio más grande, pero sí uno que le va a dar suficiente dinero para no tener que trabajar durante algunos años. De hecho, él fingió que lo habían corrido del trabajo para poderse ir por su cuenta. Él no quería compartir nada con nadie, mucho menos contigo, porque aquí entre nosotros, él me dijo que tú le dabas muy mala suerte y que si se ganaba la lotería o un día le iba bien, lo primero que iba a hacer era echarte de su lado. Perdóname, Marta, pero esa es la verdad. Me quedé helada, no podía creerlo. Recordé lo del amuleto, la billetera bajo la cama, el papel con aquella cifra absurda que escribí. Todo encajaba. Él se había hecho rico justo después del ritual. Mario siguió hablando, pero apenas lo escuchaba. Sentía como la rabia me subía por el cuerpo, como las manos me temblaban. Pero me dolió más escuchar lo último que me dijo Mario. No creas, Marta, él se ha vuelto muy hostil. Parece como que quiera deshacerse de todo su pasado, de todas las personas que algún día estuvimos cerca de él. Ha de pensar que le queremos quitar su dinero. Pero ahí donde le ves, se compró un departamento en Polanco, un par de coches, ha viajado mucho y anda con una tal Sofía, una mujer que dice que es modelo. La verdad ya no lo reconozco, es otro tipo, él ya no es mi amigo. Me despedí de Mario con la promesa de que guardaría discreción, que lo que pasara con Raúl ya no era tema mío. Finalmente, yo tenía que buscar la manera de salir adelante. Esa noche no dormí. Pensé en cada momento que compartí con él, en las lágrimas cuando decía sentirse un fracasado, en cómo yo lo apoyaba sin pedir nada, y en ese momento, él vivía como un rey, mientras yo seguía luchando por pagar una simple renta. Pero la verdad es que sí sentía mucho coraje, y de tanto pensar y pensar, entendí que si la suerte le llegó con brujería, también la brujería podía quitársela. A la mañana siguiente fui con Rocío. Ella se sorprendió cuando le conté todo, y aprovechó para recalcarme el gran poder que tenía Celina. Le pedí que me acompañara. Le dije que quería pedirle a Celina otro favor, y mi amiga no lo dudó, así que fuimos juntas a visitar a aquella mujer. Cuando llegamos, la señora Celina me recibió con esa mirada fría que atraviesa el alma. Tan solo de verme la cara, ella pudo saber a qué iba yo. Ay, muchacha, ni siquiera tienes que decirme nada, ya sé a qué vienes. Me imagino que tu marido ya tiene su momento de abundancia, pero olvidó ser agradecido. Y créeme que todo lo que se recibe, sin ser gratos, se pudre. Y con tu marido, tu ex marido, eso seguramente va a ocurrir, porque para eso estás aquí, ¿o me equivoco? Pero pues conste que yo te lo había advertido. Bien te dije, muchacha, que tanto a un hombre como a una mujer, si les das un poco de poder, entonces van a quitarse la máscara y van a mostrar su verdadera forma. Le pregunté a la señora Celina si podía deshacer aquel embrujo. La mujer me dijo que sí podía hacer algo. Sin embargo, también el destino tenía mucho que ver, pero aún así podíamos intentarlo. A mí no me importó. Ya no me dolía el amor, me dolía la traición de ese cabrón. La bruja me entregó una pequeña botella con un líquido espeso, oloroso, y me dio unas instrucciones claras. Esto, muchacha, tienes que rociarlo sobre la billetera con el amuleto que te di, y después llévala a un patio y quémala. Mientras arda, piensa en todo lo que ese cabrón te quitó y repite en voz baja: que la suerte se vaya de sus manos y que ésta regrese a su origen. Por favor, decrétalo, mija, pensando que el origen de esa suerte eres tú, para que así todo lo bueno llegue a tu vida, para que toda esa abundancia pase de sus manos a las tuyas, porque al final, si él tiene lo que tiene, fue gracias a ti. Estaba muy enojada. Le agradecí mucho a la señora Celina por su ayuda y tomé aquella pequeña botella. Junto con Rocío fuimos a la casa y ya estando ahí,
Rocié la billetera con aquello. Fuimos al patio y encendimos esa billetera con ayuda de un cerillo. Vi cómo ardía, cómo es que el humo llenaba toda la habitación con un olor dulce y pesado. Cuando las llamas se extinguieron, sentí una calma extraña, no de alivio, sino de justicia. No sabía si había hecho bien o mal, solo supe que algo dentro de mí se había cerrado. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que quemé la billetera. No supe si el ritual había funcionado o si todo era una simple coincidencia. Pero la vida siguió, lenta pero constante. Yo me concentré en mi trabajo, empecé a prepararme yendo a cursos, comencé a atender más clientas, a aprender nuevas técnicas y sobre todo me abrí una cuenta de ahorros. De pronto empecé a sentirme viva otra vez. Me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas, muchas más de las que hubiera podido hacer estando casada con Raúl. Y la verdad es que lo único que soñaba en ese momento era seguir sin depender de nadie. Y recuerdo que para una ocasión me encontré nuevamente con Mario, aquel amigo de Raúl. A él lo encontré justo cuando iba saliendo del mercado. Nos encontramos cara a cara y se detuvo a saludarme. Era inevitable tocar el tema de mi exmarido, pero ahí fue cuando nuevamente Mario me dio noticias de este. Mario me contó que Raúl, un amigo o un supuesto amigo, a quien había conocido en esas fiestas de personas adineradas, le cometió un fraude, una estafa, con la cual prácticamente le quitó todo su dinero. Y es que este y otros supuestos socios lo convencieron de invertir en un negocio que prometía multiplicar su fortuna. Raúl firmó papeles, entregó dinero. Sin embargo, él no tenía muchos conocimientos legales, de inversiones y demás. Mucho menos sabía identificar cuando un papel de esa magnitud era falso. Y con esto, cuando él quiso reclamar los avances de los proyectos, aquellos tipos, quienes habían creado una empresa fantasma, desaparecieron. No había negocio ni socios, nada. Aquellos hombres se le fueron con todo el dinero. Raúl quedó completamente en la calle, y es que él había tenido que pedir unos préstamos al banco para completar las cantidades que aquellos supuestos socios le pedían. Por lo tanto, el banco le quitó el carro, el departamento y hasta las joyas que le había regalado a su nueva mujer. Y así fue como Raúl lo perdió todo. Esto lo digo porque también la mujer se le fue. Y es que sin dinero no baila el perro. Y aquella mujer difícilmente se iba a enfrentar a las dificultades junto a mi exmarido. Esas mujeres no sufren, porque cuando ven que un barco se les está hundiendo, fácilmente pueden brincar a otro, pues su belleza, su estatus y sus contactos siempre les funcionan como buenos salvavidas. Siempre hay hombres que prefieren pagar por la belleza de una mujer. Y mi exmarido ya no estaba jugando en esas ligas. Él fue sentado nuevamente a la realidad de un fuerte golpe. Cuando me despedí de Mario, me quedé pensando en qué habrá sido de Raúl, en dónde había terminado. Sin embargo, ya no podía detenerme mucho a pensar en él. Yo estaba muy ocupada, me empezaba a ir muy bien, empecé a tener clientes de más estatus y pronto pude independizarme. Abrí mi propio salón, contraté a algunas empleadas y la verdad ya estaba viviendo la vida que quería. Ya me había comprado un carrito seminuevo. Pude pedir un préstamo para poder comprarme un departamento. Y la verdad es que mi vida era buena. No podía pedir más. Habrá pasado como un año más. Yo llevaba una vida muy tranquila, muy equilibrada. Empecé a salir con un hombre, uno que también se dedicaba al ámbito de la belleza, al cual conocí en un seminario. Un día íbamos a ir a mi departamento, a pasar un viernes, ya saben, a beber un poco y a tener intimidad. Y justo andando por la ciudad, decidimos pararnos a comprar en un Oxxo un poco de alcohol y unos refrescos. Cuando en eso, justo cuando estábamos formados para pagar, me di cuenta que había 2 cajas abiertas y una de estas estaba siendo atendida por un hombre, uno que yo conocía muy bien, porque se trataba de Raúl. No tenía idea de cómo es que él terminó trabajando ahí, pero la verdad es que me dio tristeza verlo. No porque el trabajo del Oxxo sea algo indigno
Honestamente, todos los trabajos son buenos, pero lo que me sorprendía es que Raúl, de haber tenido una vida de rey, con mucho dinero, había terminado viviendo de esa forma. Él se veía muy mal, ojeroso, muy flaco. Por suerte no me tocó que él me atendiera. Fue en la otra caja donde me cobraron, pero él me vio, radiante, hermosa, y al lado de un hombre que me ama. Sé que le dio mucho coraje, porque vi su expresión, pues cuando una señora le pagó, él aventó el dinero a la caja, con coraje, y de esto yo ya no puedo decir nada. Él está en donde quiso estar, porque juntos pudimos hacer muchas cosas, pero en fin, la vida da muchas vueltas, y después de esa noche, ya no lo he vuelto a ver. Hoy en día vivo en otra zona, y estoy casada con aquel hombre. Hasta el día de hoy llevamos una vida tranquila, alegre. No tenemos hijos todavía, porque ambos estamos trabajando en lo que más nos gusta. Nos estamos desarrollando y cada vez nos va mejor. Y económicamente ni se diga. Creo que jamás volveré a quejarme por no tener para pagar una renta, pero también reconozco que todo esto se lo debo al ritual de la suerte, a aquella señora Celina, a mi amiga Rocío, porque sin ellas yo no hubiera logrado todo esto. Sé que en su momento me hubiera gustado que la suerte nos hubiera bendecido, tanto a Raúl como a mí. Ese era el plan inicial, pero él fue quien se dedicó a romper eso. Él destruyó ese equilibrio y finalmente terminó pagando. Mientras tanto, yo estoy consciente de que no he hecho daño a nadie. Sé que utilicé fuerzas que son incomprensibles, energías que en algún momento me pueden pasar factura, pero mientras tanto, yo sigo trabajando con el corazón. Trato de ayudar a las personas cuando puedo y pongo mi fe en Dios, y es Él el único que podrá juzgarme, el único que podrá decidir si es que tengo algo que pagar, porque finalmente aquí hubo algo de por medio, hubo brujería, y eso nunca lo podré cambiar. Pero también me queda muy claro aquellas palabras de Celina, de que si quieres conocer a una persona, solamente es necesario que le des un poco de poder. Por eso es que mucha gente, cuando le va bien en la vida, empieza a convertirse en algo despreciable. Hay pocas que conservan la humildad. Sin embargo, en mi caso, mi ex esposo Raúl, pues ni qué decirles, porque él, al quitarse la máscara, al tener un poco de poder, algo de dinero, ustedes ya vieron de qué fue capaz: de destruir su matrimonio, de matar nuestra relación, sin que esto le importara que yo le amara, porque en fin, él no supo ver lo que tenía en casa, y mucho menos supo aprovechar su suerte como hombre.